también hago una mención especial. Me da mucho gusto, he estado viendo el festival a lo largo de su realización y me da mucho gusto que gente joven realmente esté en un movimiento para, de cierta manera, expresar algunos cambios estructurales. También quiero hacer, de alguna manera, una mención especial. Me da mucho gusto ver a gente conocida entre el público. Un agradecimiento al liceo Mario Alberto Minas Pinzón, jefe de criminalística de la Fiscalía General del Estado, se encuentra con nosotros. También a la licenciada Jenny, una de las personas, bueno, los que menciono, he trabajado a lo largo del tiempo con ellos, un perito en psicología forense. Realmente la licenciada Abril también nos acompaña, les agradezco su presencia, también del Departamento de Criminalística y especialistas en estas áreas. Bueno, sin más preámbulos, realmente les ubico de la presentación. Llevo 12 años trabajando en Derecho Penal. Soy perito en grafoscopía, en grafología, documentoscopía, en latinoskopía. Trabajé 8 años en la Procuraduría, lo que es la Fiscalía General del Estado. Actualmente soy perito particular en esas áreas. Soy el encargado del área penal del IMSS. Sigo viendo cuestiones penales y, bueno, no es el tema, pero ocurren cosas que cualquier película quisiera tener, ¿no? Realmente la criminalidad que se realiza. Bueno, vamos a entrar en materia, ¿ok? Bueno, asesinos seriales del cine y la criminología. De antemano les comento, es una plática muy informal. Vamos a ver aspectos muy generales, algo de la realidad, de alguna manera la ficción, de dónde tomaron algunos personajes que a lo mejor conocen en cine, y si hay algún comentario, pues aquí estamos, ¿no? E incluso están los especialistas acá que también nos pudieran ayudar. Bueno, de antemano, ubicamos. Pregunta, si ven estas imágenes, ¿qué pensarían? ¿Cuál es su percepción de estas imágenes? Esto es real. ¿Quién pudiera realizar un acto de estas características? Imagínense, nos vamos a una situación normal, de alguna manera, pero aquí la víctima es un niño, un menor, no es capaz de defenderse. ¿Qué les viene a la mente con esas imágenes? ¿Sí? Una persona psicópata que no vive y no tiene sentimientos sobre sus acciones. Bien. Estamos hablando de una persona indefensa. Bien, definitivamente la víctima aquí, de alguna manera, es un bebé. Bueno, Si fuera una persona más grande, pues no puede relacionar. claro, un contexto legal, el homicidio desde un punto de vista real, de alguna manera se refiere a que aquella persona que priva de la vida a otra sin el derecho de hacerlo, ¿ok? Bueno, pues esto sucede en la realidad, jóvenes, y mucho. Es más, si se encuentra en la ley es porque es una conducta típica, es decir, la pueden identificar, está sancionada, y no tenemos que ser especialistas. Vemos que a lo largo de la historia de nuestra sociedad en México los delitos cada vez van en aumento, y es por eso la criminología como una herramienta muy importante. Bueno, un contexto muy general, es una disciplina de la criminología, no confundirla con la criminalística. Muchos la confunden. La criminalística y la criminología son dos cosas completamente diferentes. La criminología es una disciplina que se encarga de los estudios de elementos de personalidad psicológicas para la determinación del por qué se comete el delito, el estudio del delincuente. ¿Qué significa esto? Pues va a buscar en disciplina las causas. ¿Por qué una persona delinque? ¿Alguien me quisiera dar su opinión de por qué una persona pudiera delinquir? ¿Por qué pudiéramos delinquir? ¿Será que, perdón, sí? Pudiera ser. Solo un psicótico lo hace, solo un asesino, no sé, alguien que tenga alguna patología. ¿Solo ellos cometen delitos? No. Aquí hay una línea muy importante: acción u omisión. Pero cualquiera de nosotros pudiéramos estar en una situación de estas características. La criminología va a ese estudio, a determinar las causas del por qué se comete el delito. Existen muchas teorías, existen muchos factores externos, internos. Esto ha sido todo un estudio que a lo largo del tiempo se ha dicho que el criminal se hace, se nace, etc. Hay toda una teoría de cierta manera, ¿no? Pero bueno, la criminología lo ubicamos en ese contexto, ¿okay? Nada más estos puntos para entrar ya a la materia. Inimputabilidad en el derecho. Y esto, los que no son abogados, ¿tenemos estudiantes de derecho acá? Ustedes se lo van a entender, los demás no lo vamos a entender. Sucede que si una persona está privada
privada de sus facultades mentales a través de una determinación de los especialistas, no puede ser sujeto a un proceso legal. Es decir, si yo cometo un homicidio, de alguna manera, y se prueba que tengo algún tipo de patología, mi procedimiento no es ordinario, se da un procedimiento especial. Es decir, no pueden ser sujetos a un proceso. Lo mismo ocurre con los menores. Pero bueno, la inimputabilidad es la falta de capacidad de querer y entender la naturaleza de los actos. Es decir, por alguna circunstancia, aquella persona que realiza esos actos, bueno, no entiende la naturaleza de los hechos. Se encuentran regulados bajo, de alguna manera, otro tipo de procesos, su sanción es completamente diferente, incluso su proceso es especial, por eso de alguna manera no son sujetos al procedimiento ordinario. Incluso en este caso, el juzgador del juez, que era su arbitrio, de alguna manera, llevar a la resolución de ese proceso. Entre el mundo, ¿qué opinan de esto? Que una persona privada de sus facultades no está sujeta a un procedimiento ordinario. ¿Qué opinan? ¿Está bien? ¿Está mal? Depende mucho de qué tanto está privado la persona, porque lo que pasa con muchas personas que dediquen en este caso y demás de este modo, para salvarse o algo por el estilo, dicen que están privados, todo ese tipo de cosas. Igual lo utilizan como una arma. Sí, muy buena opinión. Aquí la licenciada también. Hubo un homicidio acá muy famoso, un ciber, y también se quería hacer valer esa circunstancia de imputabilidad, pero no lo era, ¿no? Sí, son herramientas que utilizan a lo mejor las personas para la defensa jurídica, pero bueno, es el contexto legal, la ley así lo establece en la realidad, inimputables e imputables. Nosotros somos imputables, ¿por qué? Conocemos la naturaleza de nuestros actos. ¿Bien? Bueno, la política criminal, de alguna manera, el Estado recoge esas características delincuenciales para crear estructuras y evitar que se cometan ciertas conductas, ¿no? La función la realiza el Estado. Bueno, y aquí termino la parte jurídica. Los altos índices de criminalidad indican que nuestra política criminal no está funcionando. Hay una parte de la estructura que no está funcionando. Bien, vamos a comparar la realidad. De alguna manera van a tomar algunos personajes y ustedes me van a decir de cierta manera o de cierta forma a qué personaje se parece. Por ejemplo, Albert Fish. ¿Alguien había escuchado Albert Fish? Sí. ¿Cuántos homicidios se le puede considerar un asesino serial? Bueno, tienen que ser varios con ciertas circunstancias de modus operandi. O sea, tienen que ser varios, pues son seriales. ¿Qué? No. Bien, Albert Fish. ¿Alguien había escuchado de Albert Fish? Y ahorita van a ver a qué personaje. Cometió múltiples asesinatos registrados como 100, al parecer gozaba con justicia a menores de 6 años, entre 1910 y 1928. Algunas causas externas que pudieran determinar su personalidad y por qué cometía los delitos. Su madre lo metió en un orfanato, en ese lugar lo golpeaban salvajemente y descubrió que eso le provocaba placer. Imagínense, ya desde niño estaba sujeto a violencia, de cierta manera, y esto produjo la formación de esa personalidad. Bueno, algunas características de cierta manera de cómo cometía los ilícitos: mataba niños, tenía sexo, los violaba y se los comía enteros. Incluso se comenta en toda la historia de este personaje, de cierta manera se los iba comiendo, de cierta manera, y mandaba cartas de cierta manera a los padres de las víctimas, ¿no? También se flagelaba, se causaba dolor, se infligía dolor. Su crimen más horrendo o el más famoso fue una menor de 10 años y una que tardó 9 días en liberar. Bueno, y ese personaje en 1936 se condenó a la siguiente. Cualquiera diría, bueno, se parece a un personaje de película. ¿A qué personaje de película clásico se parece? ¿Es el payaso? ¿Pero es de verdad? ¿A qué personaje se parece? Aníbal Lecter. ¿Cuál otro? ¿Perdón? ¿Era Caníbal? Norman Bates. Bueno, aquí tengo algunas referencias. ¿Quién es? Vamos a meternos. Leatherface. ¿Este quién es? Bueno, es una familia mutante, ¿se acuerdan? De Caminos del Terror. ¿Y este quién es? Ed Gein, ¿no he escuchado de Ed Gein? También un caníbal, e incluso este personaje de Aníbal Lecter nos toma un poquito de Ed Gein, porque Ed Gein cometió actos muy parecidos en la realidad a los que tenemos en las películas de Silence of the Lambs.
Vean, ¿de dónde tomamos estos elementos de la realidad realmente y los plasmamos de cierta manera en las películas o en lo que nos ofrece el cine? Pero muchas veces, y al final vamos a ver unas fotografías, vamos a ver que hasta la realidad supera a la ficción. Bien, al que comentabas, John Wayne Gacy, y ahorita vamos a ver un video de John Wayne Gacy para que vean todo lo que provocó socialmente en esa época. Bueno, John Wayne Gacy asesinó alrededor de 33 personas en la década de los 70s. 27 de los cuerpos se encontraron debajo del piso de su casa. Ahorita vamos a ver los videos, una reseña. Los demás cuerpos se encontraron en un río cercano. En sus tiempos libres se disfrazaba de poco, de payaso y animaba las fiestas. Algo muy importante que también debemos tener en cuenta, que no pudiéramos abordar toda la temática, siempre tenemos la idea del criminal. Siempre identificamos que lo vamos a identificar por sus características físicas, lo vamos a identificar porque en sus conductas no jóvenes. Ese tipo de asesinos, por sus características, no son fáciles de identificar. E incluso en este momento, él hacía trabajo social, era respetado en la sociedad, tenía 2 hijos, hacía en sus ratos libres, divertía a los niños. Cuando se descubrió todo este hecho, la gente decía, bueno, ¿cómo es posible que Gacy haya hecho esto? No fue fácilmente identificado, ¿no? Algunas otras características: mataba jóvenes él mismo abordaba en paradas de camiones, de su negocio lo seducía, le leía la Biblia, tenía sexo y los mataba, incluso ese tipo de conductas extrañas, ¿no? Bueno, algunos datos específicos: su infancia fue de violencia, tanto física como moral. Su padre le decía que dudaba de la masculinidad, ¿no? Incluso hay un pasaje donde de cierta manera lo golpean con un bate, le conoce un coágulo y empieza a fantasear respecto a eso. En 1944, por producto de la inyección letal, muere. Por sus últimas palabras, ¿no? Ahí se muere, ¿no? Incluso en psicología van a ver que se puede identificar o se pueden identificar ciertas conductas de la personalidad a través de interrogatorios, a través de grafología, a través de dibujos, a través de muchas cuestiones, ¿no? Pero bueno, él era obsesivo en ese tipo de cuestiones y buscaba a ese payaso, ¿no? Bien, vamos a ver el video y ahorita lo comentamos. Pero vean de alguna manera la descripción de John Wayne Gacy, una persona normal, totalmente normal, respetable, trabajo, familia. Vean su trabajo social, algunas impresiones que él daba de por qué realizó exactamente los ilícitos, de cierta manera, esa obsesión que tenía respecto a este payaso, ¿no? Y aquí algunos elementos que pudieran determinar la formación de su personalidad. Vean, realmente de cierta manera sería poco probable poder identificar que cometería ese tipo de cosas, ¿no? Completamente normal. Incluso van a ver más adelante los videos. Hay un video de la policía donde está haciendo toda una inspección ocular, donde estaban los cuerpos, los cadáveres, los tenía debajo de su casa. Algunas fotografías, pueden ver todo lo que ha hecho Wayne Gacy. Algunas de sus víctimas, de cierta manera, tenían unas características, normalmente tenían tendencias homosexuales, pero bueno, eso no tenía nada que ver. Aquí hay algunas imágenes respecto a cómo daba el servicio social payaso. La casa, de la manera donde se encuentran los cuerpos. Una persona muy sociable, respetada, trabaja. Vean.
incluso van a ver que en el lugar, cuando suceden las víctimas, cuando suceden todos estos hechos, cuando se le aplica la inyección letal, a un movimiento social, de alguna manera lo que provoca respecto a todas las víctimas, los familiares de las víctimas, salieron a las calles a celebrar de cierta manera que le habían aplicado la inyección letal a John Wayne Gacy. Incluso hicieron camisas conmemorativas. Fue todo un fenómeno John Wayne Gacy que los cineastas lo toman para, de alguna manera, retratar algunos criminales que han visto, y ahorita vamos a ver cuáles pudieran encajar en ese perfil. Vean las imágenes del lugar de hechos en la parte inferior de su casa. Y lo extraño, como siempre, nosotros los que estamos en el área, los especialistas, siempre nos preguntamos, ¿no? Bueno, ¿cómo es que pudieron haber hecho esto? ¿Cómo es que la gente no pudo notar estos elementos? ¿Cómo no pudieron darse cuenta, ¿no? Pues, y algo muy importante que siempre comento, porque no soy docente, hay que ser observadores. Están los detalles ahí, hay que ser observadores. Bueno, aquí vean, ya de cierta manera en la parte final para que se cumpla la sentencia y algunos artículos que realmente provocan este movimiento social. Vean, la gente salió a las calles de cierta manera a celebrar que el Estado había cumplido con, de cierta manera, quitar de la sociedad ese peligro, ¿no? Que era esa persona, esa sociedad. Su detención y bueno, todo lo que se recuperó debajo de la cárcel. Vean, bien, antes de continuar, comentarios. ¿Qué opinan de ese señor? ¿Pudiéramos haber identificado que era criminal? Sí. Por lo que comentas ahorita, sí son personas que son muy difíciles de identificar, porque ante la sociedad son respetados, tienen un trabajo, hacen diferentes actividades que no les hacen sospechar de ellos, que es entonces lo que limita que se pueda descubrir esta persona. Es muy complicado, no se limita porque vamos a ver más adelante algunos tips, bueno, mencionan algunos autores, cuáles son las características. Realmente, por eso comentaba, hay que ser observadores. ¿No les ha ocurrido que cuando pasa algo ustedes comentan, pero era muy buena persona? ¿Cómo es posible? Realmente es complicado poder identificar de cierta manera, e incluso de cierta manera nuestras conductas son, y el ser humano es completamente complicado. Pudiéramos cometer una conducta sin que exista un antecedente previo, se da esa conducta. Resulta difícil. Por eso, jóvenes, les comento como abogado y como sigo dictaminando en ese tipo de juicios, hay que ser muy observadores. La observación nos va a ayudar bastante a eso. Eso sí resulta complicado. ¿Algún otro comentario? Incluso la ley establece como de alguna manera agravante cuando el delito se comete y es pariente o a lo mejor pudiera ser conocido, aumenta de alguna manera la sanción por esa relación que existe entre víctima y victimario. Bueno, algunos de los personajes que pudiéramos identificar que toman de la realidad, como John Wayne Gacy, bueno, el fenómeno respecto a eso, se acuerdan que es un payaso, solo que es un payaso extraterrestre, ese ya saben quién es, de cierta manera que por algún tipo de conducta infantil y algunas cuestiones sobrenaturales se dedica a matar a su hermana, yo sigo a su hermana y va asesinando gente. Pues Jason Voorhees, de alguna manera también por algún tipo de malformación, cuestión de violencia, etcétera, se dedica a matar gente. Y bueno, y este lo ubica. Es un personaje nuevo que está saliendo mucho, se llama Babyface, ha salido en una película que se llama... Sí, exactamente. Tenemos estos perfiles que toman de la realidad para poder plasmarlos en lo que viene siendo lo que es el cine. Bueno, les va a sonar muy conocido. Bueno, a los papás son muy conocidos y por la década de los 90 salió una película que la matizó de cierta manera respecto a hacerla más light, ¿no? Jeffrey McDonald, resulta que este señor
militar. Ya visto que los militares siempre viven en lugares especiales para militares, en Fort Bragg. Resulta que ese señor da aviso a la policía militar en su casa. Un día él estaba durmiendo en la sala y escuchó ruidos. Cuando él se levanta, lo golpean, identifica a 3 personas vestidos como hippies, pierde el conocimiento, y cuando él despierta y va de cierta manera a los cuartos, encuentra que su hija, de alguna manera triste, hijo de 5 de su esposa, habían sido masacradas. Incluso con la sangre de estas víctimas, de cierta manera pintaron en uno de los cuatro, no recuerdo cuál cuarto, Acid is Ruby, Kill Pigs, era una consigna de los 60s, de cierta manera. Entonces la policía militar empezó a investigar. Le decía yo, pero ¿qué pasó realmente? Es que 3 personas entraron y asesinaron a mi familia. De pronto las investigaciones periciales, pues, no había oración de cierta manera cerraduras, o sea, no había nada que realmente estableciera que esta persona, que otras personas cometieron ese ilícito. Incluso la policía en el FBI entró en investigación y determinó que él había asesinado a su familia. Algo muy importante, pregunta, como las imágenes que tomamos al inicio de nuestra plática. Imagínense realmente a su propia familia, esposa y 2 hijos. No es justificable, una persona mayor, pero 2 bebés. Imagínense el móvil. ¿Qué lleva a una persona a cometer ese tipo de conductas? Y si ustedes ven la imagen de este señor, lo veríamos, bueno, es una foto de los 70, pero no parece una persona peligrosa, era lo que comentaba, ¿no? Realmente resulta complicado poder identificar este tipo de elementos. Bueno, pues en los 60s, en los 70s más o menos, salió una serie, de alguna manera, que se llamaba El Fugitivo, y si algunos no la han visto, o sus papás comenten, trataba de que a una persona habían matado a su familia y que era otra persona, pero todo brillaba que era él, ¿no? Y ya por los 90s, Harrison Ford retoma ese personaje, solo que en la película lo hace como inocente, lo hace parecer inocente, cuando realmente el hecho de lo toma, realmente cometió de cierta manera esas conductas. Algo que, pero un comentario nada más, a él fue condenado a 3 cadenas perpetuas. Pregunta, imagínese el aparato gubernamental que sanciona a una persona, vas a estar 300 años en la cárcel. ¿Realmente existe la reparación del daño? ¿Van a vivir 300 años? Complicado también, pero bueno, 3 cadenas perpetuas que de alguna manera asesinan a todas las familias. Bueno, algunos elementos, algunos tips antes de pasar a otro conocido y a otras imágenes de un caso muy sonado de ver hace algunos años. Personalidad de la oficina es un individuo que tiene hábitos y normas adaptadas a su medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que pues, realmente puede tener conductas normales como nosotros y no puede ser identificado. Sus costumbres son socialmente aceptadas. Imagínense, nada más para que ubiquemos. Soy licenciado en Derecho, llevo años trabajando en estas cuestiones periciales, penales. Yo defiendo cuando es necesario a México se cometen homicidios, pero si ellos cometen las negligencias, yo los meto en la cárcel, porque yo tengo el proceso. Yo hago deportes de contacto. Sería peligroso. Sería peligroso. Conozco, sé cómo defenderme, de alguna manera. Jurídicamente sé cómo defenderme, sé cómo me voy a salir del proceso, sé dónde están las fallas, conozco de lugares de hechos, conozco de personalidad, conozco de criminal. Soy peligroso. Y pareciera yo peligroso. Sí, parece no. No es que mis alumnos me comentan, es que abogado usted parece un ogro. Bueno, pero bueno. Algunos que no son socialmente aceptadas. La mayoría de los homicidios tienen historias previos de frustraciones. Yo tengo la opinión, independientemente de los especialistas que también les comentaba, ¿no? Que tradicionalmente se tipificaba la homicida. Incluso hay una clasificación que por su estructura física qué delito se va a cometer. Son teorías que han sido superadas. Se dice también que puede ser heredado. Se dice por allá que también se forma de una manera por los factores externos, sociales, etc. Pero sí, la constante en ciertos casos ha habido que hay un historial previo de frustración. ¿Okay?
Por ejemplo, en los que hemos visto hace un momento, por ejemplo, John Wayne Gacy, que el papá le estuviera diciendo que era un marica, o sea, un pasado lleno de frustraciones. Acumulación de tensiones como consecuencia de agresividad imprimida, de cierta manera es una característica que explota. Sentimientos de integridad producidos por el entorno familiar. Por ejemplo, ayer, ¿qué vio en Serpies Humano 2? Nuestro personaje tuvo un pasado de frustraciones y de violencia reprimida. Sí, ¿verdad? Pero la mamá, ¿no? Incluso lo quería matar y decía que lo matara, ¿no? Y el papá lo violó de manera subsecuente. Y además otro tipo de factores. Su entorno familiar, ¿cómo era? De violencia, ¿no? Entonces vemos cómo estos factores van formando esta personalidad y va a provocar ese tipo de conducta. Difícilmente tiene control en sus acciones. Los que vieron el Serpies Humano 2, ¿por qué mataba el personaje del Serpies Humano 2? Estaba obsesionado. Cuando estaba obsesionado, pero cuando llegaba a la situación y le ejercían violencia, él respondía con violencia, ¿no? Bueno, entonces algunos tips, algunas características que mencionan los autores. Este libro es muy bueno, es muy básico, lo pueden conseguir en Borrúa, Psicología Criminal. Ahí tiene características muy básicas para ciertos perfiles criminales. Y nos menciona, por ejemplo, causales de homicidio. Estas fotos son reales. Homicidio por alcoholismo es un factor determinante del hecho y presenta dos componentes: actividades delincuentes en alcohol y la actitud criminalizante que se cometió. Ustedes jóvenes no me van a dejar mentir. ¿Cuál es un medio para socializar actualmente? ¿Qué es lo que nos dicen? Bueno, hasta nosotros los adultos vamos a tomar dos como la gente. El alcohol ha formado parte de toda la estructura de socialización, porque se ha encontrado en México que el alcohol es un factor muy importante respecto a la criminalidad e incluso hasta para la criminalidad, a los delitos de orden culposo. Se ha visto que hay un exceso de retenes. ¿Por qué creen ustedes? Porque hay altos índices que determinan que hay personas que manejan en estado de ebriedad y producen accidentes. Y bueno, de alguna manera el alcohol también influye en estos factores para cometer ciertos delitos. También hay aquí creo que pudiéramos caer algunos de nosotros, ¿no? Digamos que tuvimos un mal día, vamos a tomar las chelas, como dicen, los tragos, etc. Y de pronto el alcohol es como un factor y explotamos y cometemos conductas violentas. Por ejemplo, no sé si actualmente son discos o antros, no sé cómo lo manejan ustedes. ¿No han visto que los antros siempre hay de que toma y después están buscando pleito con cualquier persona? Y siempre ha existido. Entonces el alcohol de alguna manera tiene sus elementos. Homicidio por discusión o pelea puede ser causada por un motivo sutil o una larga enemistad que conduce a una agresividad homicida. ¿Cuándo no nos ha pasado que alguna persona nos cae mal? En el trabajo, en la escuela, y vamos teniendo de alguna manera estos factores que poco a poco va creciendo realmente, ¿no? Por necesidades económicas son cometidos por personas que actúan generalmente de acuerdo con las normas y valores adquiridos en nuestra cultura, delincuencia que pertenece normalmente inmensa a las adicciones. En nuestro país actualmente podemos ver que ¿cuál es la criminalidad que ha aumentado realmente? El narcotráfico, ¿no? Los cárteles, de cierta manera. ¿Por qué hay personas que se dedican al narcotráfico? ¿Se acuerdan del postolero que agarraba y a sus víctimas las metía en ácido y luego los decapitan? ¿Por qué hace la gente eso? No hay empleo, a lo mejor son estructuras de la política del Estado social, valores, algo muy importante. Entonces vemos que también necesidades económicas. A mí me toca ver jóvenes todos los procesos de la Procuraduría General de la República. Yo estaba estatal, no sé, veo de muchas cuestiones de esto, y he podido ver que hay personas que se dedican al narcotráfico o a otro tipo de delitos, bueno, el narcomenudeo, por la falta de empleo. O tenemos el factor de la piratería. ¿Por qué la gente se dedica a la piratería muy bien? Porque no tiene otra forma de empleo y necesidades económicas. El homicidio psicótico son conductas criminales producidas de manera impulsiva y se pueden desarrollar sin ningún tipo de manifestación. Era lo que decíamos. Por celos consiste en una identificación emocional. ¿Cuál no ha pasado, no? Con nuestra esposa, nuestra novia, saluda al mejor amigo, de pronto genera ciertos conflictos, ¿no? Y el homicidio asalariado consiste en una conducta criminal, una conducta delictiva a cambio de un precio. Aquellos sicarios que se dedican a asesinar, ¿no? Pero bueno, algunas clasificaciones respecto a esto. Bueno, vamos a
platicar ese caso y luego vamos al comentario de las fotografías. Aquí es lo que identifican en las fotografías. Este ya lo habían escuchado de él, ¿verdad? Berkowitz, el hijo de Sam. Pasó el terror en el 76 y 78 en Nueva York. Asesinaron en su mayoría a mujeres. Sus víctimas realmente eran mujeres con ciertas características, un pasado familiar de violencia, de cierta manera. Utilizaba el revólver calibre 44. Y algo muy curioso, él mandaba cartas explicando a la policía de por qué realizaba los asesinatos. Imagínense la autoridad, voy a matar a tal, bueno, estoy haciendo los asesinatos por tal y tal cuestión. Y realmente fue toda una cacería para la policía, ¿no? Una de las causas, y a ver comentarios por ahí, era que el perro de su vecino tenía el espíritu de su padre que decía que tenía que matar. Él eso manifestaba, el perro de su vecino le decía, oye, tienes que matar. Obviamente tenía patologías mentales y era una de las causales por las cuales lo realizaba. Pregunta, si hubo una imagen de David Berkowitz, ¿pudiéramos identificar este lugar? Hasta parece tímido, ¿no? Con miedo a lo mejor. Algo muy importante, como les decía al inicio de la plática, de la charla, no pudo ser llevado a juicio porque se le consideró imputable. Se descubrió que tenía patologías y bueno, dijo la autoridad, no fue a juicio. Por esa razón su castigo fue de 365 años en la correccional de Ática. Él actualmente se encuentra vivo. Creo que en el 2001, el del 2000, no recuerdo muy bien, en CNN salió una noticia donde al parecer en una audiencia que vieron Estados Unidos su proceso, parecer iba a salir libre o algo por el estilo, pero afortunadamente no salió. Actualmente es un gran activista y manifiesta arrepentimiento de los hechos que realiza. Imagínense, después de una cacería en 2 años de estar asesinando a personas con una pistola calibre 44, de pronto se convierte en un gran activista. Actualmente, así luce el hijo de Sam, igual que se encuentra vivo. Pregunta, ¿algún personaje, creo que se me escapó, qué personaje pudiéramos ubicar con el hijo de Sam en alguna película? Asesino, tiene las características como mencionar. ¿Qué personaje pudiera ser el hijo de Sam? O incluso se ha hecho sus películas, hay varias películas del hijo de Sam. Y vamos a un criminal, antes de las fotografías, también muy conocido, que según algunos el término de asesino serial fue en base a lo que cometió. Ted Bundy era guapo, romántico, inspiraba confianza, tenía una adolescencia problemática, estudió Derecho y una maestría en Psicología. Imagínense ustedes, no me imagino al abogado, al momento, de alguna manera, del fiscal de establecer la imputación. Él conocía el derecho. Incluso hay algunos datos donde él había sido detenido por otros delitos, él llevó su propia defensa y salía libre. Incluso imagínense, psicólogo, sabía qué le iban a preguntar, cómo le iban a preguntar. Responsable de por lo menos 30 homicidios en su totalidad de mujeres entre el 74 y el 78. Algo muy curioso de Ted Bundy, era muy inteligente. Utilizaba la táctica de tener un yeso para que lo ayudaran. También utilizaba la táctica de que era policía y se había echado por eso como y le andaba en Volkswagen. Es decir, tenía mucha imaginación respecto a eso. Como el brazo roto así lo que no podía conducir. Su masacre más famosa fue la de la Universidad Estatal de Florida, en la cual acusó de 5 mujeres matando a 2 de ellas. Él entró furtivamente con un tronco, las golpeó en la cabeza y las iba violando. Sus víctimas eran blancas, de clase media, practicaba la sodomía y necrofilia, se acusaba por horas por los muertos y vida. Vean, de alguna manera, también en el servicio humano pudimos ver que hay cuestiones como la coprofilia, la pajofilia, o sea, ahí vimos todo ese tipo de elementos respecto a sodomía, pero bueno, fue condenado a la silla eléctrica en 1989. Y un dato muy chistoso, bueno, lo comento chistoso, pero no es nada chistoso. A la cárcel donde él se encontraba, llegaban cartas donde había muchas mujeres que decían estar enamoradas de Ted Bundy, aún después de muerte. Imagínense que él era agradable, inteligente, de cierta manera, y aún muerto, de cierta manera, pues la gente seguía queriendo por alguna razón. Y
también eso es lo que me llama la atención. No sé si han visto que en Estados Unidos, por ejemplo, Charles Manson ha tenido muchos fans, aquí en la familia, el hijo de Sam, este tipo de, por alguna razón, han tenido muchos fans. Bien, hasta aquí cómo vamos. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿Alguna idea de la película? Bien. Ahora, vamos a hacer una dinámica. Vamos a ver unas fotografías. Obviamente no puedo mencionar datos porque es un caso real. Solo que sí les comento. Quisiera escuchar sus impresiones de lo que vamos a ver. ¿Ok? Bien, entonces vamos a las imágenes. Bueno, antes de ir, hay muchas películas de Ted Bundy que pueden buscar en línea. Hay muchísimas. Ahorita regresamos a... Bueno, vamos a ver las imágenes de algo que sucede en Mérida, para que vean, como les comentaba, que a veces la realidad supera por mucho la ficción. En un lugar, de hecho, en un lugar de Mérida, se encontró esto. Pues algunos compañeros fueron al lugar de hechos hasta acá. Los compañeros criminalistas, cuando llegaron al lugar de hechos, para que algo fue muy casual, llegan al lugar de hechos, no puedo enseñar todas las fotografías, son muchísimas, y además también es material que en alguna solo puede ser para docencia, realmente. Revisando el lugar de hechos, encontraron de alguna manera muchos elementos en un baño, encontraron que había tejido, lagos hemáticos, había muchísimas cosas, casi una masacre, ¿no? Fueron revisando el lugar de hechos de una casa normal, baja, y encontraron lo siguiente en el refrigerador. De alguna manera, órganos, de alguna manera una persona. ¿Qué fue lo que encontraron los compañeros del lugar de hechos? ¿Cómo se llamaba? Siguieron todo el rastro, revisaron el lugar de hechos y encontraron los siguientes. Un cuerpo que estaba partido a la mitad exactamente. Vean de esta manera. También encontraron vestigios de huesos, pero eso era lo que encontraron ahí, aquí en Mérida, en ese lugar. Se detuvo al homicida, de cierta manera, en el 2003-2005, no recuerdo exactamente. Impresiones, comentarios. ¿Qué nos escuchaste tus comentarios? Comentarios. Pero, parecer una película, pero imagínense todo lo que tú vas a hacer en esta persona. Realmente, si se fijan, tiene heridas punzantes, de alguna manera, creo que también fue asfixiado, no recuerdo muy bien. Lo corta, le saca los intestinos. Es más, todavía no había terminado de limpiar, se encontró la ropa en el techo, estaban, o sea, sí, no quiero hacer una mano. Sí. Me parece que como que refleja mucho odio, o sea, porque no solo lo mató, sino, o sea, desplazó mucho el cuerpo. Me parece que es como que agresión más allá de la persona, de su personalidad, o sea, más allá de querer quitarle la vida, quería como lastimarle. Bien, voy a comentar. ¿Por qué creen ustedes que lo parten los? Sí, para deshacer del cuerpo, para ver la posición física de la persona, para poder. Se le suena que era caníbal, ¿no? Imagínense, vamos a ser empáticos, ¿no? Imagínense. Cometí la conducta, sí, maté. La pregunta a la que voy, no antes de los comentarios, ¿será que esa persona es inimputable o inimputable? Se deshizo del cuerpo, quiso guardar los elementos, incluso creo que quiso lavar la sangre, pero no terminó, o sea, realmente. Pero imagínense una persona, la planeación, de cierta manera, de lo que hizo esta persona, ¿no? Y a lo que lleva. Sí, ¿cuál es tu comentario? Sí, ahorita sí. Una
efectivamente. Sí, Kevin. Igual las características, ¿no?, de un inicio psicopático se dan experimentaciones, ¿no? Pudo haber sido un caso, o sea, hacer un trabajo mal realizado, pero con intenciones de seguir adelante. Bien, claro. Sí. Lo hizo y entonces ya que dio cuenta de lo que hizo, Hay que deshacernos de los cuerpos, ¿verdad? Bien, imagínense, el sujeto activo, la víctima de ese delito, de cierta manera, el sujeto activo tenía tendencias homosexuales, lo asfixia, no traje las dos fotografías, porque realmente sí son bastantes, pero en el lugar, de hecho, se podría ver que en un baño, que eran en condiciones tremendamente salubres. Fue por el oriente, ¿eh? Sí, fue por el oriente. Mucho cuidado. Es un contraste con la realidad, con lo que hemos estado comentando, la ficción y la realidad, ¿no? Imagínense, sucedió, fue real, le dio heridas punzantes, el tiempo que le llevó cortarlo, el tiempo que llevó, e incluso no estoy, en el dato no lo tengo, recién muchos casos que vamos viendo a lo largo de los años. Recuerdo que ya había habido reportes que apestaba en la zona, realmente los vecinos decían que apestaba. Sí. Era más que nada porque bueno, ya había escuchado de caso, que la tía de la persona que vivía Sí. en esa casa reportó que no estaba su Así es. hijo y pues vio la fosa, destapó un poco la fosa y vio el cuerpo. Así Por es. eso que fueron las noticias. Así es. Entonces vemos que la realidad, de alguna manera, si la analizamos, de cierta manera, impacta, realmente va más allá de la realidad, pero va más allá de la ficción, que es lo que toman y lo que nos muestran en el cine. Y el comentario que decía la compañera, ¿cómo es posible que en Mérida suceda esto si es una ciudad tranquila, ¿no? Los que trabajamos en el ámbito del señor Mario, Jenny, Abril, todos los abogados, primeros abogados, tienen una percepción diferente de la sociedad. Realmente la sociedad se ha transformado, Mérida se ha transformado, ya vamos teniendo delitos que no eran comunes de cierta manera en esta región, obviamente por la evolución social que tenemos, el crecimiento poblacional y muchas cuestiones. Lo que sí, esto no está ajeno a que este tipo de hechos, que los hemos visto en las películas de caníbales o de homicidas seriales o lo que sea, realmente se da y a veces resulta más impactante de cierta manera que lo que viene siendo la ficción, ¿no? Imagínense, algún cineasta pudiera hacer esa película, ¿no? Pudiera tomar la idea y pudiera reflejarla muy bien en mucho de lo que hemos visto en el cine de terror y en las vertientes actuales. Sí. ¿Y por qué hizo esto la persona? Bueno, de unos datos muy generales, él tenía relaciones con esta persona, recuerdo que era indigente, alcohólico, no recuerdo muy bien el dato, y obviamente por el factor amoroso fue lo que movió a que él asesinara a su pareja, de cierta manera. ¿Okay? Si más no recuerdo, sí era enfermera la tía, de cierta manera, y fue lo que realizó. Pero imagínense, yo voy a lo fáctico, a lo real, el tiempo que se tuvo que tomar para hacer todo esto. Imagínense el tiempo, el móvil ya sabemos que es amoroso, sentimental, y nada más un comentario extra, un paréntesis del caso. Nosotros los especialistas, los abogados, los criminalistas, vemos que la sociedad, vemos que los legisladores toman decisiones respecto a ciertas situaciones como el aborto, como cuando realmente su problemática es muy complicada. Una ley no la va a resolver. Imagínense, como paréntesis, en el derecho, por muchas reformas que han tenido, el aborto ha sido multiplicado, pero hay causales de exclusión como la violación. Imagínense, yo mujer me violaron y de pronto voy a ver al producto de la víctima. Es muy complicado poder tomar de cierta manera una perspectiva respecto a eso. Es complicado. Lo mismo, yo respeto mucho los géneros, las opiniones, las religiones, pero sí hay datos por ese tipo de relaciones que se dan. Hay violencia, son grupos vulnerables que se da ese tipo de situaciones, ¿no? Bien, algunos comentarios respecto al caso de las imágenes. Su opinión es muy importante, es una plática, es una charla. ¿Qué opina alguien? Sí. ¿Cuáles fueron los órganos que
se paró. No recuerdo exactamente si era el hígado o el corazón, no recuerdo exactamente, por ahí se encontraba. Sí. La persona que murió ya era declarada homosexual o su cualquiera otra persona con su pareja. O sea, No, sí lo era. Es más, si lo ve, una representante con las imágenes, ustedes no pensarían que pudiera hacer ese tipo de actos. Es delgado, bajito, creo que era estilista, si no me acuerdo. Sí, es pasional. ¿Algún otro comentario? En este caso. Sí. La sanción fue la máxima la que tenemos en el Código Penal aquí, en lo que viene siendo nuestro Estado. Cárcel, realmente pues es la cárcel máxima que tenemos 25, si no me acuerdo por la reforma, 25 años en cárcel. Sí. Era el primero, encontramos con huesos, pues ya Había vestigios, pero no se encontró esa incorporada. Sí. No. Se mencionaba que sí, incluso salió un artículo en este diario, creo que era el donde por la situación como que se dio, de cierta manera él dijo que se iba a comer a la mamá del reportero, ¿no? Se mencionaba que a lo mejor cometió canibalismo. Pero no es el caso único, creo que en Playa hubo uno, ¿no? En Campeche también el caníbal poeta de hace poco era maestro del UNAM, se comía a sus exnovias, se recuerdan que se suicidó de la guerrera, sí, entonces son situaciones o columnas, algo muy importante, jóvenes, y nada más para dejar muy claro. La norma lo establece, la sociedad está estableciendo que se están dando este tipo de hechos, entonces ya están siendo típicos, son identificados, ¿no? Entonces, bueno, ahí se encuentra en los focos respecto a este tipo de cosas. Bien, y antes de continuar, vamos con otros asesinos. No he visto esta película. Se la recomiendo mucho. Esta es de los 90, no me acuerdo muy bien. La familia Menéndez. Lai de 22 y Eric de 19 asesinaron el 20 de agosto del 89 a sus padres a balazos. De alguna manera ellos decían que era una familia, unos cubanos que llegaron a Estados Unidos, hicieron fortuna. Decían que ellos se fueron al cine y cuando llegaron sus papás habían sido masacrados a balazos. Solo que cuando de alguna manera se empieza a investigar, incluso se encuentra un casquillo en una de las bolsas de uno de estos dos individuos que mataron a su familia. Contradicciones fueron apareciendo, incluso cartuchos útiles fueron encontrados en la chaqueta de uno de los hermanos. Fueron investigando y encontraron que ellos habían asesinado a sus padres. El móvil, habíamos visto, ¿se acuerdan? Por cuestiones económicas, por mejor, $400,000, un seguro y una avalúo por sus propiedades que ascendía a $14 millones. Aparentemente en el caso del móvil era lo que querían hacer. En su defensa argumentaron violencia moral y física e incluso violación. Durante el juicio, en su defensa establecían que ellos habían sido violados por su papá y todo ese tipo de elementos. Pero algo muy chistoso respecto a esto. Irónicamente, conformando la sentencia, vendieron el guión de su propia vida, llamada El Crimen Perfecto. Es decir, ya estaban concordando la sanción y ellos venden para que salga al cine y se realice la película. Imagínense el móvil económico, matar a los padres de cierta manera, y la película es de bajo presupuesto, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, pueden ir a buscarlo en internet y es muy interesante ver cómo planearon estos jóvenes realizar este tipo de hechos. Bien. Y por mi parte, jóvenes, no sé, ahorita vamos a preguntas, dudas. Aquí se encuentran mis datos, de cierta manera, en Facebook, no utilizo Twitter porque se me olvidó mi contraseña. Y utilizo este correo porque me hackearon el otro, pero bueno, podemos estar en contacto. Todos somos víctimas de delito. Comentarios, jóvenes, es muy importante. Algo que comento, sé que no estamos en una aula, ni nada, algo muy importante. Están en un periodo de formación, de alguna manera estudian en universidades, tienen distintos perfiles, de cierta
cierta manera. Algo muy importante, la interacción y el intercambio de opiniones les ayuda mucho a poder, de cierta manera, tener un conocimiento muy concreto de su realidad, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí. Tú comentabas que hay cosas que no son evidentes, ¿no? Que son evidentes. Ajá. Entonces, por ejemplo, lo que sí es importante es que en la infancia se va construyendo, ¿no? Y aquí vemos como los casos eran muy típicos de que tuvieron una infancia de violencia, violaciones y todo. Entonces, ¿qué factores de protección son importantes para evitar esto? Entonces está la parte de educación, la familia, el amor que uno le tiene a su hijo, la comunicación, etc. Existen grupos vulnerables, ¿no? Por ejemplo, en el CAIMEDE, pues hay niños que han vivido toda una serie de situaciones no agradables. Ahí podemos ver que son chicos vulnerables, que si tú dices, bueno, ¿qué va a hacer de ellos en unos 15 años? Posiblemente caigan en riesgos como estos, pero igual está la parte ambiental, que es el ofrecerles herramientas para que puedan pues seguir adelante, ¿no? Entonces, si ellos tienen una figura de autoridad, una figura que le da protección, amor, es un factor que va a ayudar para que no suceda esto. Entonces, algo importante es, como sociedad, ¿qué estamos haciendo para desarrollar esas habilidades en los niños ahorita? Bien, muy bien comentado. Me vino a la mente ahorita un caso que lo comento en las aulas, sigo dando clases, se lo comento a mis alumnos y la verdad a mí me llamó mucho la atención, a pesar de llevar varios años en esto. Hace 2 años más o menos, en el sistema de justicia para adolescentes, que es un procedimiento especial también para aquellos que en rangos de edad, que son menores de 18, hay unos rangos de edades, cometen ilícitos. Resulta que en el interior del estado, para que vean ese tipo de conductas, un muchacho de 13 años, 12 años, no recuerdo exactamente, entra furtivamente a su propia casa donde estaba su abuela de más de 70 años, la golpea en el rostro, le causa una fractura, la viola y luego posteriormente le mete un palo en la vagina y le ocasiona una lesión vaginal que, bueno, ¿cómo entra el caso? Porque la primera atención que se dio se fue a la unidad médica del lugar donde fue esto y nosotros ofrecimos a los médicos que atendieron a la víctima para que se pudiera entender la naturaleza del hecho y de individualización de la pena y todo lo jurídico, ¿no? Me llamó la atención porque el joven, de cierta manera, delgado, retraído, que no pareciera que pudiera cometer ese tipo de conductas. Estamos viendo que la realidad está cambiando a nuestra sociedad. Este es un fenómeno muy natural de la sociedad. Va a ir cambiando. Algo que es muy importante que hemos visto, que los valores que vamos teniendo nos van a ayudar de alguna manera a tener una buena personalidad, ¿no? Pero algo que sí comento siempre en las aulas, la realidad nos está indicando que hay algo por ahí que de alguna manera está dando estos indicadores respecto a las conductas que tenemos actualmente. Algo muy importante, los valores, de cierta manera, que los hemos perdido a través del tiempo. Un ejemplo de esto, ¿cuántos de aquí se escucha la palabra abogado? ¿Qué se imaginan? Abogánster, estequero, fraude. ¿Todos los abogados son malos? La mayoría no, y todos son muy malos. Pero bueno, esos son los elementos. ¿Dudas más en los comentarios? Hablar de eso jóvenes nos llevaría semestres en maestrías, ¿no? Pero bueno, tratamos de hacerlo lo más acorde a lo que estábamos comentarios. Hablen ahora un callo para el siguiente festival. Yo creo que igual puede ser requisito tomar en consideración todo lo que mencionamos de una buena educación, valores, claro, y todo eso. Pero desafortunadamente se pueden encontrar casos en donde la persona tenga buenos valores, sea una buena persona, pero muchas veces la misma sociedad los orilla a hacer ciertos actos o cometer ciertos delitos. Puede ser una persona que quiera ir siempre con respecto a la ley, ser una persona honrada, pero como se da cuenta que tal vez en su entorno, ya sea de trabajo o con las personas que conviven, son todo lo contrario y ahí lo tachan de tonto, de idiota por ser así, usted termina cada vez por fastidiarse de ese trato
puede caer en Sí, imagínense, me vino a la mente, ¿han leído el caso de las Mataviejitas? Bueno, gracias. El caso de las Mataviejitas, no la pasada. Vivía en un hogar disfuncional, su madre alcohólica, el papá microbusero. A ella, no recuerdo qué edad, siendo niña, la cambia, la mamá de su alcoholismo la cambia por un cartón de cervezas y se la da a otra persona. Esta persona en su casa la tenía amarrada de un pie, solo que al limpiar la viola subsecuentemente, se embaraza, tiene un hijo, la recupera el papá, luego se casa, vive otra vez a la violencia, y así se fue yendo hasta que llegó a lo que conocemos. De cierta manera, todo ese pasado de violencia que tuvo, de cierta manera fue alguna vez lo que orilló a su conducta. Sí, y también algo que también hemos visto en la práctica, en la teoría, y los especialistas también lo comentan, puede ser que no exista ningún factor previo de esto y se dé la comida. Sí. Bueno, a mi juicio son tres factores en este caso. Porque un ejemplo que yo puedo poner es el muchacho que hizo la masacre de Columbine. Era un niño que tiene muy buena educación, sus padres y todo eso, pero en su escuela era muy maltratado. O sea, eso de hecho es el factor social, la familia y más aparte el libre albedrío de las personas. Porque hay personas que siempre han sido muy maltratadas, han tenido una vida muy miserable, muy llena de indicios de violencia familiar, y por el mismo hecho de no poder volver a pasar eso, de que las personas no sufran ese tipo de cosas, o querer tener una familia buena, pues fuera que esto yo digo que entra el libre albedrío de la persona. Claro, si no hay términos biológicos que le hagan tener pensamientos de más o cosas por el estilo, como el muchacho que creo que era Casey, que recibió un golpe de bat, y eso igual que eso le influyó mucho, porque es cuando su cerebro no empezó a funcionar de manera correcta. Bien, sí. Pues, yo opino, bueno, ¿y qué tanto tiene el Estado un papel en eso? Yo sí creo que los criminales, por ejemplo, la gente que va al narcotráfico, si es por falta de valores familiares, o sea, por ejemplo, la familia siempre ha sido el centro de los valores en México. Al vivir en una época moderna en que ya las familias, de cierta manera, ya no es la familia tradicional, y el Estado nunca ha tomado un papel de formar y generar valores realmente, siempre ha sido un Estado débil, ¿no? Entonces, pues la gente sí se va al narcotráfico. Yo sí creo que en el caso de los psicópatas, pues ahí está Ted Bundy, que era un tipo en escuelas privadas, o sea, que tenía todo, no había, nunca lo maltrataron. O sea, para el asesino en serie, sí, como tú dices, es más difícil saber cuándo realmente va a surgir, porque puede surgir como una persona perfecta, ¿no? No necesariamente tiene que haber un pasado de violencia. Para el crimen en general, yo sí creo que la sociedad sí interfiere, pero para el psicópata, pues, puede surgir cualquiera, ¿no? Claro, algo muy importante que comentan aquí, y después usa los comentarios, usa la retroalimentación, definitivo, es una obligación del Estado crear toda una estructura para que tengamos un funcionamiento pleno. Realmente siempre jurídicamente no se han creado las herramientas correctas, pero repito, lo que hacen ustedes y de alguna manera respecto a los organizadores de este tipo de festivales son espacios que van generando de alguna manera que los jóvenes tengan espacios de creación y expresión en lugar de irse a otros elementos muy importantes. ¿No? Si el Estado tiene que contribuir a esto, y algo muy importante que en el comentario, sí, los valores, la filosofía jurídica habla de, por ejemplo, los legisladores, todo lo que hablan, ¿no? Es que la ley no sirve, ¿no? La ley sí sirve, los que fallamos somos, en la medida que podamos creer en la ley, en la autoridad, vamos a tener una mejor asociación, ¿no? Entonces esos valores son los que está haciendo falta y otro tipo de estructuras. ¿Algo tipo de comentario? ¿Seguros? ¿Premios? Ah, pues a vamos a hacer un pequeño examen. ¿En serio? Solo tenemos dos programas. Bueno, ¿qué dinámica pudiéramos establecer para dar los premios? Yo lo voy a crear que haya personas más. Bueno, de lo que hemos estado platicando, ¿qué pudiera ser? Menciona el nombre de alguno de los criminales de ficción que vimos
De ficción. No. ¡Bravo! A ver, y ya otra pregunta, y aquí me va a ayudar Kenny. El que diga el título de la película que abrió el Festival Mórbido de este año, pues se lo lleva. ¡Bravo! Bueno, pues muchísimas gracias por venir. La verdad, antes de hacer el agradecimiento a Benjamín Hernández, quisiéramos igual explicar la situación. Creo que no sé si ya les comentaron por qué están aquí. Ya saben, una planta eléctrica que no prenden desde hace 4 años. La verdad, podía quemarse el teatro y nos convertíamos en asesinos. Preferimos traerlos aquí y convertirlos en asesinos a ustedes. Agradecemos mucho al ayuntamiento que nos abrió las puertas en unos segundos prácticamente. O sea, es bien difícil pasar, ¿no? El gobierno del Estado Electrónico, pero lo agradecemos muchísimo también. Igual por Randa 2, aunque sea muy político. Muchísimas gracias a Benjamín Hernández. Yo creo que a mí me gustó muchísimo, no sé ustedes, y ya se comprometió creo al siguiente año. Yo creo que sus aplausos definirán si lo tenemos aquí. Pues muchísimas gracias, Daron, agradezco de alguna manera intercambiar este espacio en domingo, en esta hora, es muy importante para mí, independientemente de que he tenido acercamiento con Kevin por muchas cuestiones de la logística, pero lo que yo pueda servirles, la verdad, ahí está el correo de información, y les agradezco mucho, ¿no? Y en la medida que nosotros podamos, vamos a hacer. Pues muchísimas gracias, les agradezco mucho. La siguiente proyección es Steyland a las 2 de la tarde, aquí en el Teatro Nacional. Ya regresó la luz aparentemente, así que...